Buenos días, mi nombre es Luis Medina. Gracias por estar con nosotros en este webinar. Permítanme iniciar con la presentación que vamos a tener el día de hoy. Bienvenidos a nuestro webinar, clasificación de datos con criptos. Espero disfruten esta sesión tanto como yo lo hago al compartir con ustedes esta tecnología de ciberseguridad que seguro les será de gran interés. La agenda para nuestra sesión. Vamos a tocar temas como qué es criptos y para qué sirve. La clasificación automatizada que revise la herramienta. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver la visibilidad y etiquetado de la herramienta. Vamos a ver las integraciones que puede realizar. Veremos también los entornos de clasificación donde puede operar. Posteriormente a esto veremos una demo y tendremos al final una sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué es criptos y para qué sirve? Bueno, Criptos es una herramienta poderosa que analiza, clasifica y etiqueta información crítica usando inteligencia artificial. La herramienta lo hace de forma automatizada y sirve para identificar información sensible y crítica con el fin de evitar fugas de información valiosa. Cryptos sirve para saber qué tipo de información tiene cada documento en la organización y qué protecciones deben aplicarse, así como también ayuda al cumplimiento de regulaciones como ISO 27000, GDPR, PCI, entre algunas otras. La clasificación automatizada, pues esta clasificación podría hacerse manualmente, pero la experiencia indica que es una tarea que al depender de personas, de su criterio y de su cooperación para hacerlo a mano, hace que esta actividad se convierta pues en un proceso tortuoso y que genera pocos resultados. Cryptos utiliza inteligencia artificial y algoritmos adaptables que permiten un análisis completo y sobre todo del contexto de los documentos, que le permite diferenciar entre un documento, por ejemplo, que habla de un banco como una entidad financiera y de una referencia de un banco en una plaza que se encuentra, por ejemplo, en otro documento. Para lograr esto, Cryptos clasifica con más de 1500 variables cada documento, lo que le permite tener un entendimiento preciso y sobre todo una velocidad lo hace realmente competitivo. Un proceso de clasificación manual puede tardar meses o años, dependiendo de la cantidad de documentos que Cryptos pues procesa. Bueno, perdón, Cryptos reduce estos tiempos de forma muy significativa. Por ejemplo, el tiempo estimado para la clasificación de 2000 documentos de forma manual se estima que podría tardar más de 8 años. Mediante criptos este tiempo se puede reducir a un poco menos de un mes. ¿Cómo funciona Cryptos? Cryptos utiliza 3 algoritmos de inteligencia artificial que detectan información sensible, datos personales y tarjetas de crédito. Estos 3 algoritmos de Cryptos tienen la capacidad de adaptarse a las necesidades de cada cliente para agregar datos específicos que cada organización considere importantes para la identificación o clasificación de esos datos particulares como información sensible. Cryptos revisa el contenido de los documentos localizados en los dispositivos o en la nube
y mediante un proceso de clasificación analiza el contenido de los documentos almacenados en un vector que contiene más de 1500 variables que permite identificar el texto y el contexto de los documentos y permite obtener un scoring o una valoración de cada uno de esos documentos. Algo muy importante es que el agente de criptos no copia información de los documentos y ningún documento viaja a la nube de criptos. Solo se genera este vector, que es un código numérico que solo es interpretable por la inteligencia artificial de criptos. Los metadatos que se envían mediante protocolos de comunicación segura, es decir, cifrados, y solo contienen información del documento, como por ejemplo el nombre de archivo, en qué dispositivo se encuentra y precisamente el vector que indica el scoring del documento para saber si es información sensible o crítica. Los algoritmos de inteligencia artificial se adaptan al contexto y al contenido de la organización para garantizar pues una mayor precisión en la clasificación de datos. La propuesta de valor, pues es muy importante mencionarlo porque criptos no es un producto que se venda y se instale solamente. La propuesta de valor de Transdimension con criptos es otorgar un servicio personalizado, estando al lado de nuestro cliente, con un servicio continuo para lograr una eficaz clasificación de datos de la mano de profesionales en criptos que se encargan del entrenamiento de los algoritmos para mejorar los resultados de clasificación y de etiquetado durante toda la vida del servicio. El etiquetado de criptos o la visibilidad que nosotros podemos observar en nuestros entornos, sobre todo en los Windows, en los endpoint Windows, recibe un logotipo que permite observar de forma visual el nivel de criticidad de los documentos que se han clasificado. Los documentos en los dispositivos Windows o en la nube reciben un icono con una nomenclatura que es personalizable y que identifican en color verde para los documentos que son públicos, que también clasifican amarillo o ámbar a los de uso interno, en naranja para los documentos restringidos y en rojo para los documentos confidenciales. Este etiquetado se incluye en las propiedades avanzadas del archivo de Windows o en las propiedades avanzadas de los archivos en Windows y en los servicios de nube se registran mediante un text ID que permite que esos documentos sean identificados por herramientas DLP. Y en caso de que un usuario intentara realizar alguna actividad no permitida, la herramienta DLP que se integre podría impedir acciones como el envío de información confidencial, por ejemplo, o restringida, ya sea por email o por USB. Y gracias a estas etiquetas y clasificación que se generan mediante criptos, pues puede ser una solución o una integración mucho más eficiente. Criptos proporciona una plataforma de gestión que permite pues aportar descubrimiento a la organización y permite precisamente identificar las áreas y los usuarios más críticos dentro de la organización para adecuar acciones o ejecutar políticas que ayuden a evitar riesgos. La herramienta mediante este descubrimiento, estos paneles que nos permiten en la interfaz, permite conocer qué usuarios poseen demasiados archivos con información crítica o sensible y proporciona estadísticas que nos pueden informar de qué tan probable es que ocurra una fuga de información en esos datos. También la plataforma ayuda a identificar información obsoleta en los equipos servidores o en los almacenamientos de red o en la nube misma que deben ser tratados, por ejemplo, o archivados de una manera especial para que no sean un objeto de fuga de información.
Las herramientas de criptos permiten identificar si gran parte de la información crítica o sensible realmente se encuentran donde deberían de estar, ya sea por buenas prácticas o por políticas de negocio. Hay ocasiones en donde la política indica que, por ejemplo, la información de tal o cual característica debiera almacenarse, por ejemplo, en la nube o por ejemplo, en algún tipo de servidor específico. Esta herramienta permite validar que estas políticas sean realmente, que se estén ejecutando como deben ser, que sean realmente implementadas, y si no es así, pues tomar las acciones necesarias. La plataforma de criptos permite también detectar, pues con la información, permite detectar documentos con información sensible como tarjetas de crédito, datos personales, etcétera. Las integraciones que son posibles con criptos, pues esta herramienta puede integrarse eh, con fabricantes diversos, con herramientas de terceros para que la clasificación que se genera pueda aplicarse a herramientas de LP o CASB. Las integraciones pueden realizarse con fabricantes como Netscope, Forcepoint, McAfee, Palo Alto, entre otras. Pueden aprovechar la clasificación y descubrimiento que proporciona criptos y mejorar significativamente la aplicación de políticas y controles de ciberseguridad. Criptos puede clasificar documentos no estructurados en diferentes entornos. Pueden ser, por ejemplo, endpoints Windows, puede trabajar o puede trabajar en entornos como nubes de OneDrive de Microsoft o de SharePoint y Google Drive. También puede trabajar en servidores Windows que operen como repositorios de carpetas compartidas, NAS, etc. Cada uno de estos entornos puede licenciarse de forma individual, de acuerdo a las necesidades de cada cliente. A continuación, permítanme, voy a presentar una demo que les ayudará a tener una visión más fresca de lo que es la interfaz de criptos y cómo puede ayudar a generar toda esta información que comentamos. Denme un momento para presentar la información. Esta es la interfaz principal de criptos a través de como es una plataforma en la nube, se puede acceder a través de un navegador cualquier tipo, a través de un tenant o un acceso específico con los usuarios y contraseñas adecuados. Cryptos nos proporciona este dashboard donde nosotros podemos ver información muy relevante sobre los documentos que se han ido descubriendo y clasificando a través de de nuestro entorno, o de los documentos que nuestra organización, a través de los agentes, se han ido revisando, se han ido clasificando. Nuestra plataforma de criptos opera, como mencionamos, en varios entornos. Puede ser con equipos Windows a través de G Suite en Google. Puede ser a través de un file server, por ejemplo, con Windows Server. Puede también trabajar en OneDrive o por ejemplo, revisar repositorios de documentos a través de SharePoint. En esta demo vamos a utilizar solamente, como es una presentación así muy particular para este webinar, tenemos algunos equipos en Windows en donde podemos observar, por ejemplo, aquí en estos paneles, el tipo de áreas críticas que nos arroja una revisión, por ejemplo, de documentos,
nos puede indicar en qué áreas hay más, por ejemplo, documentos ahí confidenciales. Por ejemplo, aquí podemos identificar que el área de Project Managers tiene una cantidad superior, o que, por ejemplo, también a nivel de equipos, un equipo específico, por ejemplo, en un área de, por ejemplo, el ejemplo de administración, contiene una cantidad más alta de documentos confidenciales. Nosotros podemos observar a través de, pues, dashboards, gráficos, en donde podemos identificar el tipo de clasificación que se le ha dado a los documentos encontrados, así como un valor estimado de la información que podría ser vendida en el mercado, si alguna filtración de datos llegara a ocurrir. También nos da un estadístico, por ejemplo, del número de documentos que se consideran obsoletos, es decir, que son documentos que pudieran tener más de 5 años. Para este caso, nuestra métrica está especificada para antes del 2018. Y también, por ejemplo, nos va indicando cuántos documentos se van encontrando o clasificando a lo largo del tiempo. Es importante mencionar, por ejemplo, que si nosotros sumamos el número total de documentos encontrados con el número de documentos escaneados, pues supera por mucho el número de documentos totales mencionados. Sin embargo, estos documentos son escaneados cada ocasión, por ejemplo, que se actualizan, que se mueven, que se trasladan de un equipo a otro, que se envían, por ejemplo, hacia una carpeta diferente o que por ejemplo, se actualizan, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez que ocurre un cambio en un documento, ese documento vuelve a ser escaneado y, bueno, se registra aquí como un récord o un conteo sobre esos documentos escaneados día a día. En el caso de esta, de la gráfica que está en la parte inferior derecha, nos permitiría identificar, por ejemplo, cuántos documentos pueden estar en la nube, cuántos en file servers, cuántos en endpoint. Pero para este caso, como solo tenemos para demostración algunos equipos Windows, solo nos muestra ahí una sola línea de conteo. Nosotros podemos identificar a través de nuestro panel cuál es información sensible, por ejemplo, cuál es información o qué documentos contienen información personal. También podemos identificar, por ejemplo, cuáles son datos de tarjetas de crédito, y en cada uno de estos reportes nosotros podríamos ver detalles sobre qué tipo de documentos hay en pues podría ser en cada uno de estos diferentes entornos. Para nuestro ejemplo solamente veremos el de Windows, pero también nosotros podemos ver, por ejemplo, qué áreas de nuestra organización son las que tienen, por ejemplo, más información que debe estar por ahí siendo revisada o donde tenemos que poner cuidado. También nos da un factor de obsolescencia, es decir, qué porcentaje de los documentos identificados pues tienen más tiempo del que nosotros tenemos por ahí configurado. Y también el porcentaje o un estimado de pérdidas o de fugas por usuario, ¿no? Aunque este tipo de información pues se va a ir, se alimenta conforme al paso del servicio que se va prestando, pero es información que pues es muy importante para tomar en cuenta. La parte de el costo por cada tipo de documentos en cada área es un estimado de lo que costaría, o más bien del valor que le da en el mercado negro el tipo de información por el número de documentos localizados en cada dispositivo. Entonces, esto nos da un estimado de qué tan atractivo sería
para un atacante poder vulnerar o obtener la información que se está clasificando en cada uno de estas áreas, en este caso, y también nosotros podemos ver, por ejemplo, para cada área, un específico de cada equipo, en este caso, como son entornos Windows, cada dispositivo, cuántos documentos y de qué tipo están almacenados en cada uno. Y por cada dispositivo, pues también podemos ver el detalle de cada archivo y en el caso de, por ejemplo, obtener aquí algún tipo de información, podríamos ver la ubicación de cada documento dentro de ese dispositivo para poder conocer un poco de qué se trata. Algo muy importante, el documento nunca viaja hacia la nube de criptos, el documento no es copiado, solamente los datos que estamos observando aquí, que es el nombre del archivo, por ejemplo, dónde se encontró, en qué equipo, pero los datos nunca viajan hacia la nube de criptos. Esa información siempre permanece en los dispositivos en donde se encuentran. En general, es lo que puede proporcionar la nube de criptos. Esta herramienta, como ya mencionamos, puede generar etiquetado. Ese etiquetado se puede observar dentro de los endpoints. Permítanme un momento para cambiar la presentación y mostrarles cómo es que se ve ese etiquetado dentro de un endpoint, dentro de una máquina Windows, en donde nosotros hemos instalado, por ejemplo, un cliente y ese cliente pues ha realizado su actividad, ha identificado documentos que pueden por ahí estar presentes dentro de pues todo el dispositivo de almacenamiento que esté ahí, perdón, que esté ahí presente en la computadora, en el dispositivo Windows, y cada uno de estos documentos es clasificado con estos iconos, en donde, dependiendo del análisis de la gente, nos va a mostrar ahí el tipo de clasificación, ya sea público, que es decir, que no tiene mayor relevancia, donde pueden ser, por ejemplo, también, como vimos aquí en ámbar, que puede ser un dato ahí eh, sensible, pero que puede ser ahí interno, por ejemplo, y datos confidenciales que deben ser ahí resguardados o etiquetados para su gestión dentro de una herramienta de DLP. Así es como en un usuario, perdón, así es como en un endpoint se puede observar el etiquetado. Estas etiquetas también podrían observarse en los entornos web, en donde, por ejemplo, en Google Drive o en OneDrive, pueden observarse a estos iconos para mejor visibilidad del tipo de información. Cabe mencionar que la clasificación y el etiquetado pueden ser personalizables. Y bueno, es lo que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy. Después de la demo, si tienen alguna pregunta, con todo gusto la respondemos. Tenemos aquí una pregunta, dice, así se ve en Windows, pero el aspecto visual en otros sistemas operativos como Mac o Linux, supongo que es Mac o Linux, ¿cómo se ve? ¿Se ve igual? Menciona la pregunta.
La integración de los iconos en la parte de el aspecto visual está disponible en Windows. También podemos observarlo, como ya mencionamos, en la parte de la nube. Tanto en Windows, Cryptos aún no tiene soporte para hacer clasificación dentro de este entorno. Existe un roadmap donde esta característica debe ser agregada, y en entornos Mac entiendo que es el mismo caso, pero no se muestra visualmente una clasificación como esta. Por ejemplo, en el caso de Windows, cuando existe por ejemplo, un punto de montaje o una integración con OneDrive en donde se ven en Windows la parte de ese OneDrive listado y los archivos están como sincronizados. El icono muestra la integración de OneDrive, es decir, si un documento está en la nube o está local. Y como pues es una integración a nivel de sistema operativo, esa identificación de OneDrive tiene precedencia sobre de Cryptos. Entonces, aunque está clasificado y dentro de manera interna tiene esa etiqueta de clasificación, el icono no se observa, sin embargo, sí está siendo clasificado y identificado por Cryptos. De los otros sistemas operativos, pues no existe esa visualización todavía. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algún comentario adicional? Tenemos una pregunta que dice, ¿tiene actualizaciones constantes? Es correcto, el servicio, al ser un servicio en la nube, el equipo de Cryptos tiene una gran cantidad de ingenieros que están trabajando diariamente y de manera continua en los procesos de inteligencia artificial, los motores de machine learning, etcétera, ajustando y mejorando continuamente las capacidades de los algoritmos para la identificación y clasificación de datos. Y esto lo hacen no solamente, o más bien, y esto lo hacen específicamente para incrementar la capacidad específica para una serie de industrias. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo si nuestra organización es de ámbito financiero, por ejemplo, y que los motores sean efectivos para este tipo de organizaciones, a que si mi organización, por ejemplo, es de tipo retail, no son las mismas adecuaciones y no son los mismos criterios de clasificación e importancia por ejemplo, o priorización del tipo de dato que se debe clasificar en una industria o en otra. Sin embargo, los ingenieros de criptos realizan todos estos tipos de ajustes y tareas continuas de mejora para poder otorgar la mayor eficacia y eficiencia en los procesos de clasificación para cada industria, y estas mejoras continuas están inmediatamente disponibles al ser un servicio en la nube. El agente tiene todas esas capacidades y las políticas se transmiten directamente desde Cryptos hacia cada agente para que siempre estén actualizados y tengan esas mejores condiciones de análisis y clasificación de manera continua. ¿Alguna pregunta adicional, alguna duda que quisieran? Nos gustaría hacer la invitación, si esta tecnología es de su interés y si esta tecnología representa para ustedes un área de oportunidades en su industria, en su negocio, nos permitan acercarnos para hacer una demostración
una prueba de concepto que les permita en su propio entorno ver criptos funcionando. La integración es realmente muy ágil, no necesita, por ejemplo, una gran cantidad de recursos, ni es disruptiva con su entorno. Puede ser, por ejemplo, muy ágil si ustedes tienen un servicio de nube, por ejemplo, como OneDrive o Google Drive. La demostración podría ser incluso más sencilla, más ágil, más rápida, y ver para ustedes un resultado muy práctico, muy ágil sobre la identificación de información sensible que maneja su organización y que les ayude pues a tomar decisiones sobre en dónde se encuentra esa información sensible, cómo debe ser tratada y qué, por ejemplo, qué medidas se pudieran tomar. Cryptos es una herramienta muy importante en la clasificación de información sensible, sobre todo de datos no estructurados, y pues es un líder en esta rama. Hay otras herramientas que pueden ser buenas para la clasificación y la detección de datos estructurados, pero Cryptos es muy destacado en este tipo de datos que para otras soluciones pues es realmente una tarea bastante, vaya, que no son muy acertadas, ¿no? Cryptos se destaca muchísimo en este tema. Si gusta, pueden acercarse con nosotros, pueden entrar en contacto con Trust Dimension. Mi correo, si tienen dudas o información, mi correo es luis.medina@trustdimension.com, y pues estamos a la orden. Si tuvieran una pregunta adicional, con todo gusto. Y pues, si no tienen preguntas adicionales, no queda más de mi parte más que agradecerles pues la atención a este espacio, les agradecer su valioso tiempo y pues quedamos a sus órdenes. En Trust Dimension estamos listos para apoyarles en sus desafíos de ciberseguridad y será un placer pues colaborar con ustedes, apoyarles y sobre todo pues brindarle cualquier solución en la que podamos participar con ustedes. Les agradecemos mucho su tiempo, pues es todo por hoy de nuestra parte. Que tengan un excelente día y mucho éxito en todas sus actividades. Trust Dimension, seguridad en la que puedes confiar.